Dedico este pequeño video para, como siempre, informarles, como lo he hecho toda mi vida, en boca propia, qué sucede con mi vida y con mi carrera. Un hombre de 71 años respira con dificultad. Su cuerpo, alguna vez el templo de una de las voces más hermosas que México ha dado al mundo, ahora es apenas una sombra. El cáncer de páncreas ha ganado la batalla. A su lado, su hija menor, Sarita Sosa, sostiene su mano. Llora en silencio. Sabe que estas son las últimas horas. Tal vez los últimos minutos. Y entonces, José José abre los ojos. Con un esfuerzo sobrehumano, reúne las últimas fuerzas que le quedan. Porque hay algo que necesita decir. Algo que el mundo debe saber. Algo que cambiará para siempre como recordamos su historia. Pero para entender el peso de esas palabras, primero necesitas conocer la verdad completa. Una verdad que durante años fue ocultada, distorsionada, manipulada por los medios y por quienes decían amarlo. José Rómulo Sosa Ortiz. José José. El príncipe de la canción. Un hombre que conquistó el mundo con su voz. Que vendió más de 250 millones de discos. Que llenó estadios en 5 continentes. Que hizo llorar a millones con canciones que se convirtieron en himnos del desamor, de la pasión, del dolor humano. Pero detrás del escenario, detrás de los reflectores, detrás de esa voz que parecía tocar el alma misma, había un hombre profundamente complejo. Un hombre atormentado. Un hombre con secretos. 3 matrimonios. 6 hijos. Amores públicos y romances ocultos. Adicciones que casi lo destruyen. Caídas estrepitosas y resurrecciones milagrosas. Una familia dividida por el dinero, el poder, y algo mucho más oscuro, el control sobre sus últimos días. Durante años, el mundo se preguntó, ¿quién era realmente José José? ¿El romántico empedernido que cantaba al amor eterno? ¿El adicto autodestructivo que perdió todo? ¿El padre ausente? ¿El ícono traicionado por su propia familia? La respuesta a esas preguntas llegó en sus últimas palabras. Pero primero, necesitas entender cómo llegó hasta ese momento. Como el príncipe de la canción se convirtió en el centro de una de las guerras familiares más brutales y públicas del espectáculo latinoamericano. 1970 Festival de la Canción Latina, Ciudad de México. Un joven de 22 años sube al escenario. Nadie lo conoce. Nadie espera nada de él. Y entonces canta, El Triste. 3 minutos y medio que cambian su vida para siempre. La audiencia queda paralizada. Los jueces lloran. Aunque no gana el primer lugar, esa noche nace una leyenda. Lo que sigue es meteórico. Disco tras disco. Éxito tras éxito. Gavilano Paloma, Almohada, Amar y Querer, Lo pasado pasado, 40 y 20 minutos. Cada canción, un himno. Cada álbum, millones de copias vendidas. José José no es solo un cantante. Es un fenómeno cultural. Es la voz de una generación. Es el hombre que todas las mujeres quieren amar y todos los hombres quieren ser. Pero el éxito tiene un precio. Y José José estaba a punto de pagarlo. El alcohol llega primero. Luego las sustancias prohibidas. El polvo. Las pastillas. Las noches interminables. Los conciertos cancelados. Las promesas rotas. José José, el hombre que cantaba sobre el amor perfecto, no puede mantener un matrimonio. Se casa con Natalia, Kiki, Herrera en 1971. Divorcio. Se casa con Añel Noreña en 1976. Tienen 2 hijos, José Joel y Marisol. Divorcio en 1991. Para entonces, las adicciones lo han consumido. Su voz, esa voz que era su identidad, comienza a deteriorarse. Los conciertos son desastres. Las entrevistas, vergonzosas. El príncipe se está autodestruyendo frente al mundo. Pero hay un problema. Un problema que crecerá como un cáncer durante los próximos 20 años. Un problema que explotará de la manera más brutal cuando José José esté en su lecho de muerte. Sara Salazar y Sarita se convierten en su mundo. Su único mundo. Y poco a poco, casi imperceptiblemente, José José se aleja de sus otros hijos. De José Joel. De Marisol. De su familia en México.
¿Es decisión de él? ¿O hay algo más oscuro sucediendo detrás de las puertas cerradas de su casa en Miami? Esa pregunta dividirá a una familia. Generará titulares internacionales. Y desatará una guerra que manchará los últimos años de vida del príncipe de la canción. Una guerra que solo terminaría con sus últimas palabras. 2017, José José tiene 69 años. Su salud se deteriora rápidamente. El cáncer de páncreas ha sido diagnosticado, aunque el público aún no lo sabe. En México, José Joel y Marisol, sus hijos mayores, comienzan a preocuparse. Las llamadas a su padre son cada vez más esporádicas. Cuando logran hablar con él, suena confundido, distante, diferente. Intentan visitarlo en Miami. Y ahí comienza la pesadilla. Según José Joel, cuando llegan a la casa de su padre, Sara Salazar les impide la entrada. Les dice que José José está descansando, que no puede recibir visitas, que vuelvan otro día. Pero, otro día, nunca llega. Frustrados, desesperados, José Joel y Marisol toman una decisión que cambiará todo. Una decisión que convertirá un drama familiar privado en un escándalo público internacional. Marzo de 2017. José Joel y Marisol convocan a una conferencia de prensa en Ciudad de México. Lo que dicen sacude al mundo del espectáculo latinoamericano. Mi padre está siendo retenido contra su voluntad, declara José Joel, con la voz quebrada. Sara Salazar y Sarita nos impiden verlo. No sabemos cómo está. No sabemos si está recibiendo atención médica adecuada. Necesitamos ayuda. Marisol añade, llevamos meses sin poder hablar con él. Cuando llamamos, nos cuelgan. Cuando vamos a Miami, nos cierran la puerta. Esto no es normal. Mi padre está enfermo y lo tienen aislado. Las palabras secuestro y maltrato comienzan a circular en los medios. Los titulares son explosivos. El público toma bandos. Las redes sociales arden. Almohadilla Justicia para José José se vuelve tendencia. La familia Sosa está en guerra. Y todo el mundo está mirando. Las acusaciones de José Joel y Marisol no se detienen en la conferencia de prensa. Durante los siguientes meses, aparecen en todos los programas de televisión que los invitan. Y cada vez, las denuncias son más graves. José Joel afirma que su padre está siendo medicado en exceso para mantenerlo dócil. Que Sara Salazar controla cada aspecto de su vida. Que Sarita, su hermana menor, es cómplice de este supuesto secuestro. Mi padre no puede tomar decisiones por sí mismo, dice José Joel en una entrevista. Está enfermo, está confundido, y ellas se están aprovechando de eso. Queremos que un juez determine si está en condiciones de decidir quién puede o no puede verlo. Marisol va más lejos. En lágrimas, declara, tengo miedo de que mi padre muera y yo no pueda despedirme de él. Tengo miedo de que lo último que recuerde de mí sea que lo abandoné. Pero no lo abandoné. Me alejaron de él. Añel Noreña, la segunda esposa de José José y madre de José Joel y Marisol, también se suma. Sara Salazar siempre tuvo un plan, dice en una entrevista. Desde que se casó con José, lo fue aislando. Primero de sus amigos, luego de su familia. Y ahora, en sus últimos días, lo tiene completamente bajo su control. Pero hay algo más detrás de esta guerra familiar. Algo que nadie quiere decir en voz alta, pero que todos están pensando: el dinero. José José, a pesar de sus problemas con el alcohol y las sustancias, generó millones de dólares durante su carrera. Conciertos, regalías, derechos de autor. Una fortuna que, según José Joel y Marisol, está siendo administrada exclusivamente por Sara Salazar y Sarita. No tenemos acceso a ninguna información financiera de nuestro padre, declara José Joel. No sabemos cuánto dinero tiene. No sabemos dónde está ese dinero. No sabemos si está siendo bien administrado o si lo están dilapidando. Los rumores se disparan. Algunos medios sugieren que Sara Salazar ha estado haciendo que José José trabaje incluso estando gravemente enfermo, para seguir generando ingresos. Otros hablan de propiedades vendidas sin el conocimiento de los hijos mayores. De cuentas bancarias vaciadas. Marisol es directa: esto no es solo por amor. Esto es por control. Control de mi padre, control de su imagen, y control de su dinero.
Y cuando él ya no esté, ¿quién creen que se quedará con todo? La pregunta queda flotando en el aire. Y mientras el público debate, mientras los medios especulan, mientras las redes sociales explotan con teorías, José José permanece en silencio, encerrado en su casa de Miami, cada día más enfermo, cada día más cerca del final. Pero Sara Salazar y Sarita no se quedarán calladas. Abril de 2017. Después de semanas de acusaciones públicas, Sara Salazar decide hablar. Y su versión de la historia es completamente diferente. José está enfermo, dice Sara en una entrevista exclusiva. Muy enfermo. Tiene cáncer de páncreas en etapa avanzada. Los médicos nos han dicho que le queda poco tiempo. Y lo único que quiere es paz. Tranquilidad. Estar con las personas que lo han cuidado durante los últimos 20 años. Según Sara, José José tomó la decisión consciente de limitar las visitas. No porque ella se lo impidiera, sino porque él no quería que sus hijos mayores lo vieran en ese estado. José es un hombre orgulloso, continúa Sara. Fue el príncipe de la canción. Un ícono. Y ahora está en silla de ruedas, conectado a máquinas, luchando por respirar. No quiere que sus hijos lo recuerden así. Especialmente José Joel y Marisol, que vivieron con él en su época de gloria. Sarita, la hija menor, también habla. Con 23 años, se convierte en la portavoz de su padre. Mi papá me pidió que protegiera su privacidad, dice entre lágrimas. Me pidió que no dejara que lo vieran así. Que no dejara que los medios lo fotografiaran en este estado. Estoy cumpliendo su voluntad. No estoy secuestrando a nadie. Estoy cuidando a mi padre. Pero Sara Salazar no se detiene ahí. Lanza una acusación que cambia completamente la narrativa. ¿Dónde estaban José Joel y Marisol cuando su padre casi muere por el alcohol? ¿Dónde estaban cuando estaba en las calles, destruyéndose? ¿Dónde estaban durante las interminables noches en rehabilitación? Según Sara, ella fue quien salvó a José José, quien lo sacó del infierno de las adicciones, quien lo cuidó cuando nadie más quería hacerlo. Yo estuve ahí, dice con firmeza. Durante 25 años, estuve ahí. En las buenas y en las malas. Cuando tenía dinero y cuando no tenía nada. Cuando era una estrella y cuando era un adicto que nadie quería contratar. Y ahora que está muriendo, ¿aparecen reclamando derechos? Reclamando dinero. Sarita añade, mis hermanos tuvieron a mi papá en su mejor momento. Yo lo tuve en su peor momento. Y lo amé igual. Los últimos 20 años de su vida, yo estuve ahí. Todos los días. No de vez en cuando. No cuando les convenía. Todos los días. Es una acusación devastadora. Y pone sobre la mesa una pregunta incómoda que nadie quiere responder. ¿Quién tiene realmente el derecho de decidir cómo José José pasa sus últimos días? Mayo de 2017. En medio del huracán mediático, José José hace algo que nadie esperaba. Habla a través de sus abogados. José José emite una declaración oficial. Una declaración que, según sus representantes legales, fue dictada por él mismo en un momento de lucidez. Las palabras son claras, contundentes, y rompen el corazón de sus hijos mayores. Yo, José Rómulo Sosa Ortiz, conocido artísticamente como José José, declaro que me encuentro en Miami por mi propia voluntad, que estoy siendo atendido por los mejores médicos, que mi esposa Sara Salazar y mi hija Sarita Sosa están cuidando de mí con amor y dedicación, y que deseo pasar mis últimos días en paz, rodeado de quienes han estado a mi lado durante las últimas décadas. La declaración continúa, y cada palabra es como un cuchillo para José Joel y Marisol. Agradezco a todos mis hijos el amor que me han dado. Pero en este momento de mi vida, necesito tranquilidad. Necesito estar en un ambiente controlado, sin estrés, sin cámaras, sin escándalos públicos. He tomado la decisión de limitar las visitas a mi hogar. Esta es mi decisión. No de mi esposa. No de mi hija. Mía. Los abogados presentan documentos firmados. Certificados médicos que confirman que José José estaba en pleno uso de sus facultades mentales cuando tomó esta decisión. Testimonios de médicos que atestiguan que, aunque su cuerpo estaba fallando, su mente seguía clara. Al menos en ese momento.
La declaración de José José cierra el debate legal, pero no cierra las heridas. José Joel y Marisol quedan devastados. En entrevistas posteriores, José Joel dirá: esas no son las palabras de mi padre. Esas son las palabras que le pusieron en la boca. Mi padre jamás nos rechazaría así. Pero legalmente, no hay nada que puedan hacer. José José ha hablado. Y su palabra es ley. Los meses pasan. 2017 se convierte en 2018. 2018 se convierte en 2019. José José desaparece de la vista pública. No hay más fotos. No hay más videos. No hay más declaraciones. Solo silencio. Sus hijos mayores intentan comunicarse. Envían mensajes. Llaman. Suplican. Pero las puertas de la casa en Miami permanecen cerradas. Dentro de esas paredes, el príncipe de la canción está librando su última batalla. Una batalla que sabe que no puede ganar. Y entonces, en septiembre de 2019, llega la noticia que todo el mundo temía pero nadie quería escuchar. José José ha muerto. El teléfono de Sarita Sosa suena. Es el hospital. Las palabras que escucha son las que había temido durante 2 años. Lo sentimos mucho. Su padre ha fallecido. José Rómulo Sosa Ortiz. José José. El príncipe de la canción. El hombre de la voz de terciopelo que hizo llorar a millones. El ícono que definió el romanticismo latinoamericano durante 5 décadas. Ha muerto. Tenía 71 años. A las 9 de la mañana, Sarita Sosa publica un mensaje en Instagram. Es breve. Devastador. Acompañado de una foto de su padre sonriendo. Lamentablemente mi papá falleció esta mañana. Estoy destrozada. Fue el mejor papá que pude tener. Gracias por sus oraciones. En cuestión de minutos, la noticia explota. México se detiene. Miami se detiene. Toda Latinoamérica se detiene. Las estaciones de radio interrumpen su programación para tocar sus canciones. Los noticieros cancelan todo para cubrir la noticia. Las redes sociales colapsan con millones de mensajes de despedida. Pero hay algo extraño en todo esto. Algo que inmediatamente genera preguntas. José Joel y Marisol no han dicho nada. Ni un tuit. Ni una declaración. Nada. Porque ellos no sabían que su padre había muerto. 10:30 de la mañana. José Joel está en su casa en Ciudad de México. Su teléfono comienza a sonar sin parar. Amigos. Periodistas. Conocidos. Todos preguntando lo mismo. ¿Es verdad? Tu papá murió. José Joel no entiende. Enciende la televisión. Y ahí está. La foto de su padre. Las palabras. Falleció José José. En letras rojas. Se entera de la muerte de su padre por la televisión. Como cualquier extraño. Marisol vive el mismo infierno. Nadie la llamó. Nadie le avisó. Su padre murió hace horas, y ella se entera por Twitter. Inmediatamente intentan comunicarse con Sarita. Con Sara Salazar. Con alguien en Miami. Nadie responde. A las 2 de la tarde, José Joel convoca una conferencia de prensa de emergencia. Está roto. Furioso. Devastado. Mi hermana no tuvo la decencia de avisarnos, dice con la voz quebrada. Nuestro padre murió esta mañana y nos enteramos por la televisión. Esto es inhumano. Esto es cruel. Y no voy a permitir que me roben también la oportunidad de despedirme de él. Marisol añade, entre lágrimas, no pude verlo en vida. No pude decirle que lo amaba. No pude despedirme. Y ahora ni siquiera me avisan que murió. ¿Qué clase de familia hace esto? Pero el horror apenas comienza. Porque lo que viene a continuación convertirá este drama familiar en uno de los escándalos más grotescos en la historia del espectáculo latinoamericano. La pelea por los restos de José José. 29 de septiembre, 6 de la mañana. José Joel y Marisol aterrizan en Miami. Han volado toda la noche. No han dormido. Apenas han comido. Solo tienen un objetivo. Ver a su padre por última vez. Se dirigen directamente a la funeraria donde, según les informaron, está el cuerpo de José José. Pero cuando llegan, se encuentran con algo inesperado. Guardias de seguridad, abogados, y una orden judicial que les prohíbe la entrada.
Sara Salazar y Sarita han obtenido una orden de restricción temporal. Argumentan que José Joel y Marisol podrían alterar los restos o causar disturbios. Que necesitan proteger la dignidad del difunto. José Joel explota frente a las cámaras que, por supuesto, están ahí grabando todo. Están secuestrando el cuerpo de mi padre, grita. Primero lo secuestraron en vida, ahora lo secuestran en muerte. Solo queremos verlo. Solo queremos despedirnos. ¿Qué más nos van a quitar? Marisol colapsa. Literalmente se desploma en la acera frente a la funeraria. Las cámaras capturan todo. El dolor. La impotencia. La humillación. Pausa 4 segundos. El mundo observa horrorizado. Esto ya no es un drama familiar privado. Esto es un espectáculo grotesco transmitido en vivo para millones de personas. Durante 48 horas, los abogados negocian. No están negociando una herencia. No están negociando propiedades. Están negociando quién puede ver el cadáver de José José. Pausa 3 segundos. Finalmente, el 1 de octubre, se llega a un acuerdo. José Joel y Marisol podrán ver a su padre. Pero bajo condiciones estrictas. Solo 30 minutos. Sin cámaras. Sin teléfonos. Con guardias de seguridad presentes. Y Sara Salazar y Sarita deben estar en la habitación en todo momento. José Joel acepta. No tiene opción. Es esto o nada. Cuando finalmente entra a esa habitación y ve a su padre en el ataúd, se derrumba. Años de conflicto, años de separación, años de dolor, explotan en ese momento. Más tarde, en una entrevista, describirá ese momento. Estaba irreconocible. Mi padre, el hombre más guapo de México, estaba destruido por la enfermedad. Pesaba tal vez 40 kilos. Su rostro estaba hundido. Y yo solo tenía 30 minutos para despedirme de él. 30 minutos para procesar 71 años de vida. 30 minutos para decir todo lo que nunca pude decirle. Pero la pesadilla no termina ahí. Porque ahora viene la siguiente pregunta. ¿Dónde se entierra a José José? Sara Salazar quiere que sea cremado en Miami. Que sus cenizas se queden en Estados Unidos, donde pasó sus últimos años. José Joel y Marisol exigen que sea enterrado en México. En el Panteón Francés de la Ciudad de México, junto a otros grandes de la música mexicana. ¿Dónde pertenece? El gobierno de México interviene. El presidente Andrés Manuel López Obrador hace una declaración pública. José José es patrimonio cultural de México. Debe regresar a su país. Debe ser honrado por su pueblo. Estamos listos para darle un funeral de Estado. Después de días de negociaciones que involucran a abogados, gobiernos y diplomáticos, se llega a un acuerdo salomónico. Un acuerdo que es tan extraño como todo lo demás en esta historia. El cuerpo de José José será dividido. 9 de octubre de 2019. 11 días después de su muerte, José José finalmente descansa. Pero no en un solo lugar. En dos. El acuerdo final, el cuerpo será cremado. La mitad de las cenizas se quedan en Miami con Sara y Sarita. La otra mitad viaja a México con José Joel y Marisol. Dividido en vida. Dividido en muerte. En Ciudad de México, José José recibe un funeral de Estado en el Palacio de Bellas Artes. Más de 30,000 personas hacen fila durante horas. Lloran. Cantan. Gritan, gracias, príncipe. José Joel y Marisol reciben el amor del pueblo mexicano hacia su padre. Es agridulce, hermoso y devastador. Mientras tanto, en Miami, Sara y Sarita tienen su propia ceremonia. Privada, íntima, sin cámaras, sin espectáculo. 2 funerales, 2 familias, 2 versiones de quién fue José José. Semanas después, se lee el testamento. José José dejó instrucciones claras. Su fortuna debía dividirse equitativamente entre todos sus hijos. No hubo favoritismos. No hubo exclusiones. Pero hay algo más. Una carta escrita meses antes de su muerte. Amo a todos mis hijos. Cometí errores. Muchos errores. Pero siempre los amé. Si hay conflicto entre ustedes, les pido perdón. Solo quiero que me recuerden por mi música. Y que se perdonen entre ustedes. Un ruego de paz que llegó demasiado tarde.
José José vendió más de 250 millones de discos en todo el mundo. Grabó 40 álbumes de estudio. Ganó 2 Grammy. Llenó estadios en 5 continentes durante 5 décadas. Pero su verdadero legado no está en los números. Está en la pareja que bailó, amar y querer, en su boda. En el hombre que lloró con El Triste, después de un desamor. En la madre que le cantó, Almohada, a su hijo. En las millones de personas que encontraron en su voz el consuelo que no encontraban en ningún otro lugar. José José no solo cantaba canciones. Cantaba vidas. Cantaba dolores. Cantaba amores imposibles y desamores inevitables. Su voz era terciopelo porque envolvía las heridas. Porque hacía soportable lo insoportable. Y eso nadie se lo puede quitar. Ni el alcoholismo. Ni las peleas familiares. Ni los escándalos. Ni la muerte. Hoy, 5 años después de su muerte, la familia sigue dividida. José Joel y Marisol apenas hablan con Sarita. Sara Salazar vive en Miami, alejada de todo. Nadie ganó esta guerra. Todos perdieron. ¿Fue Sara una villana que secuestró a José José? ¿O fue una esposa protegiendo a su marido enfermo de un circo mediático? ¿Fueron José Joel y Marisol hijos legítimamente preocupados? ¿O fueron personas buscando atención y control sobre su padre? La verdad es que probablemente todos tenían razón. Y todos estaban equivocados. Porque en familias rotas, no hay buenos ni malos. Solo hay dolor. Y ese dolor se multiplica cuando se vive bajo reflectores. José José pasó su vida cantando sobre amores imposibles. Sobre relaciones que no funcionan. Sobre familias que se rompen. Y al final, vivió exactamente eso. Su propia canción triste. José José murió solo, dividido, peleado con su familia. Pero cuando la gente lo recuerda, no piensa en eso. Piensa en su voz. En sus canciones. En los momentos que su música les dio. Y tal vez, solo tal vez, ese es el único final feliz que un artista como él podía tener. Ser recordado no por cómo murió, sino por cómo nos hizo sentir cuando vivía. Descansa en paz, príncipe.